a poner esta impartición delante de la presencia del Señor. Que a los que te aman todas las cosas les ayuda bien. Yo te pido hoy en el nombre de Jesús que alguien que haya venido abatido pueda salir fortalecido, que alguien que esté caminando por un momento difícil salga, Señor, con esa fe que le lleve a declarar lo que todavía no ha visto. Espíritu Santo de Dios, trata con cada uno de nosotros y haz lo que solo tú puedes hacerlo, con quien tú quieras hacerlo y de la forma en que tú puedes hacerlo. En el nombre de Jesús decimos amén, amén y amén. Puede sentarse. Quiero hacer una aclaración. Lo de la cena de matrimonios son 7,000 colones por pareja. Por pareja, no 7,000 colones por persona, es por pareja. Si usted quiere traer a su mamá, pues tráigala. La charla va a ser para matrimonios. Ese es el enfoque. Abraham y Belisa tienen testimonio muy grande sobre su matrimonio, así que esa va a ser la tónica de ese día, los matrimonios. Si usted quiere venir solo, tiene que pagar los 7,000 colones, entonces mejor cásese antes del 23, para que aproveche el tiquete. Son bromas. Muy bien. He estado enseñando acerca de la fe, porque la fe es lo que nos mantiene en medio de una situación difícil, y fe es lo que busca el Hijo de Dios aquí en la tierra. Hablamos primeramente acerca de la fe de Abel, una fe con excelencia, y vimos que lo primero que le entrega Abel al Señor es su corazón, un corazón de obediencia. El domingo pasado, aunque yo no estuve aquí, se habló sobre la fe de Noé. El pastor Carlos habló acerca de la fe de Noé. Una fe para crear, se tuvo que tener fe para crear ese arca tan inmensa. Hoy quiero hablar sobre un personaje que se menciona en Hebreos 11, del cual tenemos que aprender mucho. Vámonos a Hebreos 11, el capítulo de la fe, o el capítulo de los héroes de la fe. Y vamos a irnos al versículo 17 y 18. Amén. Dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Y esto nos recuerda el sacrificio del Hijo de Dios. Aquel sacrificio de Isaac es prototipo del sacrificio del Hijo de Dios. Continúa diciendo la palabra en el versículo 18: habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. En los héroes de la fe, Isaac es mencionado como heredero de la promesa, pero también podemos verlo como heredero de la fe. Porque uno de los legados más importantes que podemos nosotros darle a nuestros hijos es fe para pasar la crisis. Porque aunque ni usted ni yo queremos que nuestros hijos pasen situaciones difíciles, las van a pasar. No queremos que tengan crisis, las van a tener. La van a tener. Y no son tan malas, porque las situaciones difíciles forman carácter. Pero ¿cómo le ven a ustedes sus hijos actuar en medio de una prueba? ¿Cómo lo ven a ustedes sus hijos actuar en medio de una situación difícil? Porque si usted en medio de un momento difícil, sus hijos le ven renegando, le ven enojados con Dios, le ven deprimido, eso es lo que sus hijos van a aprender a hacer en medio de una crisis. Pero si sus hijos le ven a usted en medio de un momento difícil, seguir creyendo, seguir confiando, seguir declarando la palabra, eso es lo que ellos van a hacer en el momento en que les toque vivir la crisis. Así que, padres, prediquemos con el ejemplo. Y la fe se hereda.
La fe se hereda. Y yo quiero hablarles acerca de Isaac en un momento difícil de su vida y cómo este momento difícil es transformado en toda una experiencia de fe. Y quiero que por favor nos vayamos a Génesis 26. Génesis 26. Los versículos 12, 13 y 14. Ya yo hace un tiempo habían enseñado en esta casa acerca de parte de esta historia, pero quiero hoy hablarles de la segunda parte. Hace una semana estuve ministrando en Baltimore y ahí prediqué sobre la primera parte, pero yo quiero que vayamos hoy más profundo. Y en Génesis 26, los versículos 12, 13 y 14 dice así: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue próspero y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos se alegraron con Isaac. Y los filisteos le tuvieron envidia. Diga, envidia. Nosotros no sabemos lo que es eso. Eso se experimenta en otras partes. Los filisteos, dice la palabra, le tuvieron envidia. Pero vamos a ubicarnos un poquito en el contexto. Isaac venía de vivir una experiencia de fe. En aquel tiempo, dice la palabra, se levantó una segunda sequía, porque la primer sequía grande, fuerte, se había levantado en los tiempos de Abraham, el padre de Isaac. Y cuando se levantaba una sequía grande, dura, prolongada, el pueblo de Israel entraba en temor, porque ellos dependían de la cosecha de la tierra para poder sobrevivir. Y si usted estudia bien la historia desde sus comienzos, esto era lo que Isaac estaba atravesando. Un tiempo de sequía, un tiempo en donde la tierra no producía, un tiempo en donde la tierra era estéril, un tiempo en donde no había productividad. Nada había para un milagro. Yo le voy a decir a usted algo: si usted está en esta condición en donde usted no tiene nada para que su milagro sea hecho, déjeme decirle que esa es la única condición que el Señor necesita para manifestarse a su vida, porque Él de la nada hace un milagro. Él no necesita tener probabilidades, Él no necesita tener posibilidades. Si usted no tiene ninguna posibilidad, si usted no tiene ninguna probabilidad, es lo único que usted necesita para que Dios haga un milagro. Amén. Y mire qué lindo, porque el Señor le da una palabra a Isaac, Isaac la obedece. Y dice aquí su palabra que cosecha al 100 por 1. No cosecha al 80%, no cosecha al 90%, cosecha al 100 por 1. Bendiciones inusuales, porque cuando Dios te bendice completamente. Cuando Dios te bendice sobreabundantemente, porque yo tengo un Dios que nos da mucho más abundantemente de lo que hemos pedido. Y yo agrego, orado, ayunado, pactado, declarado. Amén. Porque Dios se ha determinado a bendecirte. Y cuando Dios se ha determinado a bendecirte, a Dios no le importa que no hayan posibilidades, a Dios no le importa que no califiques, a Dios no le importa que la tierra no dé, a Dios no le importa que todas las puertas se cierren. Dios se ha determinado a bendecirte y Dios te va a bendecir en contra de todas las posibilidades. Amén. Pero debemos de entender que la solución a la crisis y a los problemas, llámese económicos, llámese de salud, llámese problemas familiares, no está basado en métodos de hombres, sino en principios del reino. Y tal vez usted diga: yo estoy pasando la peor crisis
mi vida. Hoy yo estoy pasando la primer crisis. Pero recuerde, es su primer crisis, pero no es la primer crisis para Dios. Y así como el Señor estuvo con Abraham en su crisis, así como el Señor estuvo con Isaac en su crisis, así como el Señor estuvo con Jacob en su crisis, ese mismo Dios está con usted y está conmigo, porque a Dios no le sorprende la crisis, porque a través de todas las generaciones y de toda la humanidad, Él ha estado presente trayendo la solución para cada momento difícil. Lo que te quiero decir es que Dios tiene un plan para tu crisis. Si tu crisis es matrimonial, Dios tiene un plan para ese matrimonio. Si tu crisis es económica, Dios tiene un plan para tu economía. Si tu crisis es de salud, Dios tiene un plan para tu salud, para bendecirte. Dios tiene una respuesta para todo momento difícil. Y en el versículo 12 vemos que se enfoca en lo que es la siembra y la cosecha. En lo que es la siembra y la cosecha. Y en la crisis de Abraham, el Señor le dice: Abraham, te puedes ir para Egipto. Pero cuando se le presenta la crisis a Isaac, le dice: no te permito que te vayas a Egipto, porque yo te voy a bendecir aquí. Cuando Abraham se va a Egipto, Abraham no tenía la revelación de Jehová Jireh, el Dios que ve y el Dios que provee. Pero cuando el Señor se muestra a Isaac y le dice: no vayas a Egipto como hizo tu padre, quédate aquí, lo estaba diciendo porque Isaac sí tenía la revelación de ese Jehová Jireh, cuando en aquel altar era él el que tenía que ser sacrificado. Aparece un cordero que estaba en un lugar en donde los corderos no están, y vemos a Jehová Jireh, el Dios que ve y el Dios que provee. Por lo tanto, Isaac tenía una revelación más poderosa acerca de la fe que la que tuvo su padre. Y en este capítulo de Génesis 26 nos enseña a nosotros principios. Y lo primero que aprendió Isaac fue a sembrar en tiempos difíciles, porque se necesita fe para sembrar en tiempos difíciles. Porque en tiempos difíciles usted dice: yo no puedo dar esto porque si no me quedo sin nada. Yo no puedo dar esto porque si no, esto es lo que voy a necesitar. Porque en tiempos de crisis, lo primero que va a hacer Satanás es que va a pretender quitarte la siembra para que no tengas cosecha. Dígame. Y vemos cómo Isaac obedece. Y obedece cuando todavía no había llovido. Es que esto es lo más impactante. Porque Isaac no dijo: voy a esperar a que llueva. Porque obediencia tardía es desobediencia. Isaac empieza a sembrar cuando no había llovido. Isaac empieza a sembrar cuando la tierra todavía era estéril. Pero es que Isaac sabía que no era la lluvia, que no era la tierra, que no era la semilla. Era Dios proveyéndole a él, cumpliendo su palabra. Amén. Así que el primer principio nos habla a nosotros de la siembra y la cosecha. Pero es que Dios tenía algo más para Isaac. Porque tal vez usted diga: se acabó la historia, sembró y cosechó al 100 por 1 y vivieron felices para toda la vida. Pero nos habla de una cosecha. Y es que los planes que tiene Dios para nosotros son planes de bienestar y no de calamidad. Y es que los pensamientos míos no son los pensamientos de Dios. Isaac muy probablemente estaba contento con una cosecha. Pero una cosa es que usted tenga una cosecha y otra cosa es que usted sea productivo todo el tiempo. Estaba feliz Isaac. Tenía muchas cosas. Había sido prosperado y había sido enriquecido. Pero Dios tenía otra experiencia para él. Dios tenía más cosas para él. Dios todavía no había terminado con él. Estaba empezando. Vámonos a los versículos 14 y 15. Y vamos a recordar que le tuvieron ¿qué? Envidia. Versículo 15.
Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre en sus días, los filisteos los habían cegado, dice, y llenado de tierra. Y llenado de tierra. Versículo 16. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Y lo primero que llega a la vida de Isaac, después de que practica el principio de la siembra y la cosecha, es conflicto, es problema, son dificultades. Y muchas veces esto nos pasa también. Usted se propone sembrar, usted se propone el darle a Dios algo, usted lo da y aparece calamidad. Y entonces muchas veces decimos: "Ay, Señor, ¿y qué pasó?". Lo que pasa es que Dios tiene algo más grande contigo. Lo que pasa es que Dios te quiere llevar a otra dimensión de fe, algo que no habías conocido. Y mire qué tremendo, tuvo su cosecha. Muy probablemente la cosecha se terminó y vinieron los problemas. Y vinieron los problemas. Y mire, esto es tan típico. Dios te empieza a bendecir, Dios te empieza a prosperar, Dios empieza a multiplicar el fruto de tu trabajo, pero junto con la bendición de Dios aparece ¿qué? La envidia. Envidia. El doctor Celedón, tan joven. ¿Y cuántas farmacias? 5. Y más que vienen. Y lo que tienen son como 40 años. Ah, no me equivoqué. No. Tan joven. 5 farmacias. ¿Quién sabe qué es lo que está haciendo? Por supuesto que aquí no conocemos eso. Por supuesto que aquí nadie se maneja la envidia. ¿Quiere que le diga algo? La envidia es algo natural del ser humano. Es algo heredado de nuestra herencia, valga la redundancia, adámica. Sentimos envidia. ¿Yo he sentido envidia? Sí, y usted también. Sentimos envidia. ¿Por qué a él sí y a mí no? ¿Por qué yo he tenido que esperar tanto para un milagro y a esa persona le contestas tan rápido? Porque hay iglesias más lindas. Pero cuando venga ese sentimiento lo llevamos a la cruz. Cuando venga ese sentimiento usted le dice al Padre: siento envidia. No trate de engañar a Dios, porque Dios no se puede engañar. Él sabe que usted está sintiendo envidia. Y dígale: siento envidia y no quiero sentirla porque sé que no viene de ti. Límpiame, Señor. Trata con estas emociones. Quiero decirle algo: ese matrimonio tan lindo que usted tiene causa envidia. Esos hijos tan buenos que usted tiene causan envidia. Ese carro que usted se compró producto de su trabajo causa envidia. Y la envidia se mueve igual que un espíritu de brujería y de hechicería. Igual. Pero vamos a ver cómo el Señor utiliza la envidia de otros para transicionar a Isaac a una nueva dimensión de fe. Nosotros quisiéramos que las personas se alegraran con nosotros de nuestros éxitos. Pero generalmente eso no es cierto. ¿No es cierto? Vivi, ¿cómo estás? Ay, muy bien. ¿Y qué? ¿El banco? Y usted con ganas que le diga que le echaron. Estoy en un puesto más alto. Ay, ¿cómo me alegro, Vivi? Le pelan el diente, pero mentira, no se alegran. No debería de ser. Nos debemos de alegrar de que nuestros hermanos progresen y prosperen. Pero hay una naturaleza aquí que muchas veces es más fuerte. Así que no, le voy a decir algo que usted no sabe. Porque usted no sabe. Hay gente que no se alegra
con su bendición. Hay gente que no le da gracias a Dios por su recompensa. ¿Verdad que aquí nadie lo sabía? ¿Ah? Se los estoy diciendo. Pero gloria a Jesucristo, que usted no depende de ellos, amén. Usted sabe de dónde vino su bendición. Usted sabe a quién usted le tiene que dar cuentas. Usted sabe que hay un Dios que todo lo ve y que hable el que tenga que hablar, porque de por sí van a hablar. De por sí van a hablar. Y viene la envidia. Y mire qué tremendo, porque cuando veían a Isaac labrar aquella tierra estéril, aquella tierra en la cual nadie creía, se burlaban de él. Muy probablemente del doctor Celedón se burlaban algunos amigos por todo lo que tuvo que estudiar, porque tuvo que estudiar. Es que se ve la gloria, pero no se ve el sacrificio. Tuvo que estudiar. Y muy probablemente algunos de sus amigos le decían: ¿pero para qué? Vámonos. Pero no, él estudiaba. Hay gente que no conoce el precio que has pagado por tu bendición. Y en el momento se burlaban de Isaac. Pero cuando empezaron a ver la bendición de Isaac, cuando empezaron a ver el fruto del esfuerzo de Isaac, la burla cambió por envidia. Porque así es el ser humano. Y tuvieron envidia los filisteos. Y dice la palabra que le taparon los pozos, porque cuando muy probablemente aquella cosecha se terminó, Isaac dijo: yo tengo que ver qué voy a hacer, entonces me voy a ir a abrir pozos, porque fue lo que vio hacer a su padre. Y lo increíble de esto, le vuelvo a repetir, es que el Señor utilizó la envidia de otros para dimensionar a Isaac a un nivel mayor de fe. Porque se necesitó fe y esfuerzo para sembrar en una tierra estéril, pero se requería de más fe y más esfuerzo para ir a buscar los pozos de su padre. Isaac hizo lo que vio hacer a su padre Abraham, el padre de la fe. Se fue a lo profundo. Se fue a buscar a lo profundo. Isaac no dijo: me voy a quedar llorando este tiempo de envidia, me voy a quedar llorando que la crisis viene nuevamente a mi vida. No, yo voy a hacer lo que hizo mi padre. Voy a las profundidades. Voy a las profundidades. Y esto me habla a mí. Y esto me habla a mí a nivel espiritual, de que en medio de la crisis, vámonos a las profundidades. Porque si la crisis no te lleva a Dios, la crisis te lleva al mundo. Y en medio de la crisis, una nueva crisis en la vida de Isaac, Isaac dijo: yo me voy a las profundidades, yo me voy a meter con el Espíritu, yo me voy a meter más profundo en adoración, yo me voy a meter más profundo en ayuno, yo me voy a meter más profundo en alabanza. Y yo me imagino a Isaac en medio de la crisis, en medio de la envidia, yéndose a las profundidades. A las profundidades. Es como fuego que arde dentro de mí. Tu gracia es el poder que me lleva ante tus pies. Y mientras más te busco, más te revelas, Jesús. En la crisis adorando, en la crisis adorando. Fuego santo, manténme ardiendo, compasión y temor de Dios. Fuego santo, manténme ardiendo, compasión y temor de Dios. En medio de la crisis, en medio de la crisis, en medio de la crisis te adoro, en medio de la crisis busco la
mientras más te busco, más te revelas, Jesús. Y en medio del dolor, y en medio de la incertidumbre, en las profundidades, Tu amor es como fuego que arde dentro y me de mí. quema. Tu gracia es el poder que me lleva ante tus pies. Y mientras más te busco, más te revelas, Jesús. En medio de la crisis te busco. Más adoración, más oración, más presencia. Santo, manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Fuego santo, manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. A mí ninguna crisis me va a quitar tu adoración. Es que te busco, y entre más te busco, más te deseo, Señor. Isaac lo hizo porque Isaac vio a su padre hacerlo en medio de la crisis, en medio de la confusión, cuando tal vez ya no tenía nada. Te adoro, te adoro, te adoro. Santo, digno, justo, Dios es amor. Es que te quiero ver cara a cara en medio de esta crisis. Santo, digno, justo, Dios es amor. Te busco, te busco, te busco. Santo, digno, justo, Dios es amor. Es que te siento en medio de mi crisis. Santo, digno, justo, Dios es amor. Compasión y temor de Dios. Fuego santo, manténme ardiendo. Compasión y temor de Dios. Santo, manténme ardiendo. Compasión y temor de Dios. Fuego santo, manténme ardiendo. Compasión y temor de Dios. Es que mi padre lo hizo y a mi padre le dio resultado. Yo tengo que hacer lo mismo. Buscarlo a él en medio de la crisis. Buscarlo a él y a su Santo Espíritu. Porque sé que solo así voy a poder resistir. Arde dentro de mí, tu gracia es el poder que me lleva ante tus pies. Y mientras más te busco, más te revelas, Jesús. Es la única manera de soportar la crisis. Es la única manera de mantenerse firme ante lo que se pueda presentar. Siéntese porque falta mucho y yo necesito predicar. Es buscándolo a él. ¿Sabe qué? Yo le digo algo. Ya yo no lloro por lo que antes lloraba. Yo soy diferente. Ustedes saben, el domingo Carlos les dio las gracias por todas las llamadas, por el accidente de mi hijo. Estábamos levantándonos para irnos al aeropuerto porque yo ministraba en Baltimore. Y mi hijo me llama y me dice: mami, ¿qué gasolina? Ay, échale tal. Y miren, no habían pasado 10 minutos cuando el teléfono volvió a sonar. Yo casi no lo contesto. Yo dije: ay, Daniel, qué intenso. ¿De verdad? Pero ¿sabe qué? Yo sentía algo en mi corazón. Algo yo lo sentía. Mi esposo se levantó a las 4 de la mañana a orar por mi hijo. El pastor Celso dice que el Espíritu Santo le dijo: ore a las 6 de la mañana por el hijo de la pastora, por Daniel. Y 10 minutos, es que ni siquiera habían pasado 10 minutos. Me pregunta: ¿usted es doña Carmen Carazo? Sí. ¿Usted es la mamá de Daniel Buitrago? Sí. Su hijo acaba de tener un accidente terrible.
Pero ¿sabe qué? Yo nunca perdí la paz. Nunca perdí la paz. Yo no derramé una sola lágrima. Nunca perdí la paz. Sí tuve la oportunidad de cancelar mi viaje e irme hasta el otro día. Quería ver a mi hijo. Y cuando los paramédicos dicen, porque de casualidad iban pasando, pensamos que íbamos a sacar un cuerpo de ahí. Y cuando dos creyentes que venían en carril contrario vieron el accidente y dijeron, vamos a parar porque ahí hay un muerto. Yo hoy podría estar de luto, pero por la misericordia de Dios no es así. Pero si hubiese sido así, yo hoy estaría predicando, porque yo soy diferente, porque buscar las profundidades de Él me mantiene de pie a pesar de la crisis. Isaac dijo, yo voy a hacer lo que vi a mi padre hacer. Por eso le digo, la fe se hereda. Mi padre empezó a cavar pozos, yo voy a empezar a cavar pozos también. Ese fue el secreto. Y ese es el secreto de mantener nuestra fe en medio de la crisis, buscándolo a Él, más de su presencia, buscándolo con más pasión y con más amor. Pero bueno, volvamos a la historia de Isaac. ¿Qué le trajo esto? Le trajo problemas. Diga problemas. Versículo 17. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Gerar, una zona desolada cerca del desierto, en donde no había agua. El que tenía pozo de agua tenía un tesoro, tenía algo más valioso que el oro. Y mire, esto le trajo pleito a Isaac. El que le taparan los pozos era una declaración de guerra, pero Isaac no peleó, Isaac no gritó, Isaac no levantó contienda, porque para prosperar a la manera de Dios, usted no tiene que pelear, usted no tiene que gritar, porque a usted le va a prosperar el Señor, no el hombre. Amén. Y mire, el Espíritu Santo me decía a mí, haciendo esto, que muchas veces nosotros peleamos con el hombre por la bendición que solo Dios nos puede dar. Muchas veces nos aferramos al hombre por la bendición que sale de la mano de Dios. Yo te voy a decir algo: si tu bendición ha salido de la mano del hombre, el mismo hombre te destruye. Pero si tu prosperidad ha salido de la mano de Dios, nadie te la puede quitar. Amén, amén. En este proceso de fe, otros querían lo que le correspondía a él. Y va a haber momentos que por envidia la gente va a querer lo que es tuyo, pero lo que es tuyo es tuyo. Tu herencia, tu pacto y tu promesa tienen tu nombre, tienen tu apellido, tienen tu número de cédula, hasta el celular tuyo lo tienen, amén. Y lo que Dios ha designado para tu vida, no hay hombre ni demonio que te lo pueda quitar, que te lo pueda quitar. Y vámonos a los 19, 20 y 21, dice: pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Era mentira. Por eso él llamó al pozo Esek, porque habían altercado con él. Es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados y huestes de las tinieblas. No le ponga rostro a su pelea. Empezamos a contender con el hombre, empieza usted a pelear con el esposo, empieza a pelear con los hijos, empieza a pelear con la madre, empieza a pelear con la suegra, cuando su lucha tiene que ir encaminada a quien está detrás de quien le está molestando a usted. Amén. Por eso es que no gana. Por eso es que viene problema contra problema, porque no sabe dirigir a usted a quién va su lucha. Y mire qué tremendo. Dice el versículo
21. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y Sidna significa acusación. Sidna significa acusación. Porque en los procesos de fe, muchas veces vas a pensar, mejor lo hubiera hecho de otra manera. Mejor me hubiera ido por el atajo. Mejor hubiera hecho las cosas más fáciles. Pero es que hacer la voluntad de Dios nunca es fácil. Ser obediente no es fácil. Ser obediente muchas veces va a ser lo más difícil que usted haga. Pero en la obediencia encontramos la bendición. Isaac iba a hacer lo que Dios le había mandado hacer. Él iba a hacer lo que él sabía que era la voluntad de Dios. Versículo 24. Perdón, versículo 22. Dice, y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rebot, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Ya las cosas iban bien para Isaac. Rebot significa lugar espacioso. Ya nuevamente Isaac tenía paz. Ya nuevamente, digamos que la vida le sonreía a Isaac. Y podríamos pensar que bueno, la historia se termina aquí en Rebot, donde no hay riña, donde está el lugar espacioso. Pero no, diga pero no. Porque Dios tenía algo más para Isaac. Porque Dios tenía algo más que un lugar espacioso. Muchas veces nos conformamos cuando llegamos a Rebot y no vamos más allá porque nos sentimos cómodos. Pero Dios tiene algo completo y perfecto para usted, para mí. Amén. Isaac muy probablemente sentía en su corazón, hay algo más para mí, porque hay algo que me hace falta. Es que mire, la experiencia de la fe nos va a llevar a vivir circunstancias y situaciones que usted nunca jamás pensó vivir. Y aunque en Rebot estaba bien, estaba cómodo, Isaac sabía que Dios tenía algo más para él. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted está bien, que ya ese problema, digamos que ya está medio solucionado, más solucionado que no solucionado, pero que usted sabe que algo falta. Usted sabe que siente en su corazón que Dios tiene algo más para usted, porque el Dios que empezó la buena obra la perfecciona. Amén. Isaac no se queda en Rebot. Isaac se va. Versículo 23 dice, y de allí subió a Beersheba. Y Beersheba significa el lugar de la promesa. Pero Beersheba tiene una raíz Shabá que significa estar completo. Estar completo. Este es el proceso de la experiencia de la fe. Isaac empezó a buscar a Dios porque necesitaba comida. La búsqueda de Isaac fue por provisión, fue por alimento. Pero en aquella búsqueda algo en él había cambiado. ¿Cuántos vinimos a Cristo buscando algo y lo encontramos a él? Tal vez usted vino aquí porque estaba enfermo y usted necesitaba la sanidad, pero en el proceso usted se dio cuenta que encontró al Dios que sana. Tal vez usted necesitaba tener paz y en el proceso usted se dio cuenta que se encontró con Jehová Shalom, el Dios de paz. Tal vez en el proceso usted vino y le buscó también por provisión, pero se dio cuenta que en el proceso conoció al Dios que provee, Jehová Jireh. Es que ya no era comida, es que ahora era otra cosa. Es que en medio de la búsqueda algo en Isaac había cambiado. Esa es la experiencia de la fe. Y llegó a Beersheba y se sintió completo. Porque cuando usted está en Beersheba,
usted sabe que usted depende de Él nada más. Cuando usted está en Beersheba, usted se nutre del amor de Él nada más. Cuando está en Beersheba, a usted le puede hacer, lo pueden haber dejado de amar el marido, la marida, los hijos, las hijas, el padre, la madre, el vecino, la tía, pero usted sabe que si usted tiene el amor de Él, eso es estar en Beersheba. Llegué al lugar de mi promesa. Llegué al lugar donde no hay conflicto. Hay un momento en que nosotros tenemos que pelear por la bendición, pero hay un momento en que la bendición viene sin ser peleada, porque ya peleaste todo lo que tenías que pelear, porque ya ayunaste lo que tenías que ayunar, porque obedeciste. Entonces ya la bendición no solamente te persigue, sino que te alcanza. Amén. Por eso era que Isaac necesitaba seguir caminando, necesitaba una experiencia más grande con la fe, porque la experiencia de la fe va más allá de la siembra y la cosecha. La experiencia de la fe va más allá de hacer las cosas bien, porque Isaac sembró bien, Isaac abrió los pozos bien, pero eso le trajo problemas. En medio del proceso, Isaac encontró a Dios. En medio de su proceso, ¿ha encontrado usted a Dios? Porque le vuelvo a repetir, la crisis o nos acerca a Dios o nos tira para el mundo. Y en el mundo tenemos muerte, en Dios encontramos vida. Amén. Y él llega a Beersheba, pero en Beersheba recibe la revelación final. La revelación final. En Beersheba él dijo: ahora sí entiendo. Versículo 24 dice así: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi hijo. Porque Beersheba es el lugar en donde los pactos se activan. Por eso es que la fe se hereda, porque el Señor bendice a un hijo por lo que hizo el padre. ¿Qué está haciendo usted para que Dios bendiga a sus hijos? En Beersheba se activan los pactos, y en Beersheba Dios te habla. En Beersheba Dios te habla. En Beersheba Dios te da una dirección concreta. En Beersheba Dios te dice: no temas. Claro que él tenía temor. ¿Cómo no iba a tener temor? Si sembró y cosechó, pero cosechó problemas. Si abrió pozos y pelearon con él, si abrió pozos y lo que tuvo fue envidia, y tal vez Isaac pensó: ¿qué más hace falta? ¿A usted no le ha pasado que le viene una y le viene otra y le viene otra y usted dice: ¿qué más? ¿Ahora qué más? ¿Qué más, Señor? Me voy a poner debajo de un palo de pipa, me cae una pipa y ¡pum! ¿Ah? ¿Qué más? ¿Qué más tiene que pasar? Ay, no me diga que solo a mí me ha pasado. ¿A quién le ha pasado? ¿Quién ha dicho? ¿Qué más, Señor? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya me pasó esto, ya me pasó lo otro, ¿ahora qué viene? Y muy probablemente Isaac le decía al Señor todo esto: Señor, ¿qué más tengo que pasar? Pero es que lo que tenía Dios para Isaac no estaba en Egipto, no estaba en Gerar, no estaba en Esec, no estaba en Sidma y no estaba en Rehoboth, aunque Rehoboth era un buen lugar. Lo que Dios tenía para Isaac estaba en Beersheba, donde él se iba a sentir completo, donde ya usted no depende de la aceptación de las personas para estar bien, donde ya usted no pelea porque le tienen envidia, porque se necesita carácter para no responder una ofensa, donde usted sabe que usted depende de él, donde usted tiene hambre y sed por su presencia y usted va enfocado en él, no en las circunstancias, no que lo dijeron, no que no lo dijeron, no, es en él. Ahí es Beersheba. Y tenemos que ir a Beersheba. Es el lugar de nuestra promesa, es el lugar donde yo me enfoco en Dios, es el lugar en donde Dios se enfoca en mí, es el lugar donde Dios me habla a mí. Amén. Yo no me quiero ir de ahí. ¿Se quiere ir usted? El secreto de todo, versículo 25, con eso termino. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó
allí su tienda. Porque todo este proceso de fe, todo este proceso difícil, de prueba, de dificultad, de la noche oscura, del silencio de Dios, todo esto nos lleva a algo que descubrió Isaac. El secreto de todo lo tuvo su padre. Su padre levantó altar. Y vea qué interesante, porque en la palabra se nos menciona los altares que levantó Abraham, pero de los pozos habla hasta que el hijo va. Porque el que le dio el derecho a abrir esos pozos al hijo fue el padre. El secreto estaba en el altar. La siembra y la cosecha es una dimensión de fe. El abrir pozos es una dimensión de fe. Pero el secreto está en el altar, porque en el altar hay un intercambio divino. En el altar algo tiene que subir para que algo baje. En el altar se establece un portal espiritual. En el altar Dios me habla. ¿Quieres agua? Tienes que ir al altar. ¿Quieres productividad? Tienes que ir al altar. ¿Quieres cosecha? Tienes que ir al altar. Y puso su tienda allí. Porque si su casa se levanta como un altar, nadie le puede mover de ahí. Esa es la experiencia de la fe. Es creerle a Dios en los procesos. Es experimentar su presencia. Es saber que a pesar de que estamos viviendo un momento difícil, su mano no nos va a dejar. El proceso de la fe es pensar que yo vengo a Él porque quiero algo. Y saber que cuando vengo a Él, ya ese algo no importa tanto, porque lo que importa es Él. Ese es el proceso de la fe. El secreto no estaba en la siembra y en la cosecha. El secreto no estaba en el pozo. Esos eran dimensiones. El secreto estaba en el altar, donde yo me comunico con Dios. En el altar donde soy una con el uno. En el altar donde hay un portal, hay un camino donde conecto la tierra con los cielos. En el altar donde soy yo la que me pongo como sacrificio. Póngase de pie. Póngase de pie. ¿Ha tenido crisis? Todos tenemos crisis. Pero ¿a dónde te ha enrumbado esa crisis? ¿A buscar más de Dios o a irte para Egipto? ¿Quién puede hoy correr al altar y decir: Señor, ya no busco el que me dé de comer la comida, ahora te busco a ti? Ya no vengo a ti para que me sanes, ahora te busco a ti. Ya no vengo a ti por mi matrimonio, ahora te busco a ti. Ya no vengo a ti por paz, ahora te busco a ti. Porque si usted lo encuentra a Él, lo encuentra todo. Porque el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. ¿Podría usted decirle al Señor: Señor, aquí estoy? Yo corro al altar. Yo corro al altar. En el altar somos fuertes. En el altar lo encontramos a Él. Aquí estoy, Señor, como Isaac, levantando altar. El altar le daba poder territorial. Cuando se levantaba altar se